también vamos a revisar las formas de aparición del delito, cuando un delito es consumado, un delito es tentado, un delito es frustrado. Y asimismo también vamos a revisar la participación penal, cuando se es autor, cuando se es cómplice y cuando se es encubridor. Todo esto además de las características generales del derecho penal, que es lo que vamos a pasar a ver. También tortuoso porque es un tanto, como lo decía recién, un tanto probablemente como es muy teórico, es fome, porque uno ve poca, o sea, vamos a ver igual casuística y vamos a tratar de hacerlo más entretenidas las sesiones que por lo demás ya saben que son virtuales por el fenómeno de la pandemia que estamos viviendo, pero vamos a intentar de hacerlo llevadero lo más que se pueda a fin de que esta tortuosidad de la que hablo, en definitiva, algunas y algunos de ustedes puedan gozar a lo menos parcialmente. Y eso significa que la estructura de la clase generalmente no va a ser así siempre, va a ser 1 hora 20 más o menos de exposición del profesor, ¿sí? Para posteriormente realizar un análisis de caso o análisis de revisión de un caso particular, y probablemente el final de la hora de trabajo, o más bien 40 minutos, va a estar dedicada a resolver cuestiones en relación a lecturas que yo les voy a ir entregando, ¿sí? Esa es más o menos la estructura de la clase general. Evidentemente en estas primeras sesiones no vamos a tener revisión de casos porque estamos comenzando, pero la idea es ver primero 1 hora 20, hacer una exposición teórica lo más entretenida posible. Por eso tengo ahí una PPT que me acompaña, trato de incorporar algunos videos para hacer más llevadera la clase. Posteriormente, como les decía, vamos a analizar un caso, y finalmente en la última lapso de la clase vamos a dar cuenta, o en definitiva que ustedes resuelvan las preguntas, inquietudes con las lecturas que vamos a entregar, y el día de hoy también vamos a entregar una lectura, ¿sí? No sé, ¿existen algunas dudas, preguntas antes de comenzar la clase? Sí, profe. Con respecto a las evaluaciones, la modalidad. Sí, lo vamos a ver enseguida. El que hable le voy a pedir, porque como no los conozco, que digan su nombre, porfa, para yo empezar a conocerlos, porque me gusta, y posteriormente plantea la pregunta, ¿sí? Vamos a Ya. hablar de eso. ¿Cuál era su nombre, perdón? Yulisa Díaz. Bien, doña Yurisa, vamos a hablar en un ratito de eso, porque vamos a ver la modalidad de evaluación. Ok. Bien, Ah, y otra pregunta, ¿sí? perdón. Sí, ¿Va a claro, grabar las clases? sí, toda la razón, pero la vamos a grabar cuando comencemos. Ok, Como ahora ya. estamos presentando, para no Ya, gastar gracias. disco duro, y lo que hacemos esto, en un comienzo, claro, yo se lo enviaba con la ayudante. Vamos a tratar yo creo que lo más práctico va a ser que alguien de ustedes, que tenga así, que pueda tomar el rol de presidente de curso. Yo sé que no es democrático, porque no fue elegido en virtud de un sufragio, pero que en definitiva pueda ser alguien de ustedes al cual yo le pueda mandar el video, y que esa persona sea interlocutor respecto al resto del curso hasta que tengamos él o la ayudante que se va a encargar de repartir la sesión, ¿vale? ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, profe, se escuchó. Sí, profe. Sí, profe, se Súper. escucha. Entonces, cualquier persona, ya voy a colocar mi correo, el que quiera obrar como una especie de presidente o buen samaritano con el resto, se pone en contacto y yo les voy a enviar el video de cada clase a objeto de que lo repartan entre los compañeros y compañeras. Bien, ¿más preguntas, inquietudes que tengan? Hoy vamos a trabajar hasta las 6, ¿ah? Hasta las 18 horas, y vamos a hacer una pausa a las 4:30. Hacemos una pausa 10 minutos y seguimos hasta las 6, ¿vale? Que a alguien también le voy a pedir que me avise para no excederme del tiempo. Bien, ¿más preguntas, inquietudes? Profe, Carolina Ramírez. Doña Todas las Carolina. clases se van a ocupar las 3 horas, ¿no es cierto? Sí, pero en términos generales, fíjese usted que yo trato de hacer un poco más corta o sea, en realidad es hasta las 6:30, porque va de 13:30 hasta entiendo que esta clase la tenemos de 15:30 a 18:30, ¿cierto? Eso es lo que es formal.
No obstante, hoy día lo vamos a hacer hasta las 18 horas, pero en términos generales son hasta las 17:30, más o menos, ¿ya? Salvo si me veo atrasado que ocupo la hora. ¿Por qué? Porque, como comentaba anteriormente, hay mucho trabajo acá también asincrónico, es decir, trabajo de parte de ustedes que deben seguir de manera autónoma, ¿vale? Como las lecturas, por ejemplo, como preparar casos, ¿sí? Ah, ya. Ya, súper. Bien, ¿más preguntas? Profe, Isabel Urrutia, Doña Isabel, un gusto, cuénteme. me quedó la duda con eso de preparar casos. ¿En qué va a consistir eso así como más preciso? Porque me da como un poco de miedo. ¿Le da miedo? Bueno, no le dé miedo porque el día de mañana, cuando usted sea abogada, y espero que sea luego, evidentemente va a tener que preparar los casos si se dedica al penal o al civil o a la litigación en general, ¿me entiende? ¿Y qué significa eso? Si yo entrego un supuesto fáctico, es decir, alguna descripción de hecho, que usted dé una solución jurídica o realice un análisis jurídico que tenga un resultado jurídico, ¿sí? A eso se refiere. Ah, ya, comprendo. No es que me asuste hacerlo, lo que pasa es que me asusta como hacerlo y no saber cómo enfrentarlo, porque no... Es que para eso estamos, porque al principio vamos a estar aprendiendo. Así que al Eso. principio se puede equivocar. Si aquí se pueden equivocar, pero en el mundo real no se pueden equivocar. ¿Por qué? Porque el derecho penal, bueno, yo esto creo que se lo dicen todos los profesores, pero el derecho penal es la rama más importante del derecho. Más importante, porque aquí no se juega con plata como en el derecho civil, o el derecho comercial, o el derecho tributario. Acá se juega con la libertad o derechos fundamentales de un ciudadano o una ciudadana. Por eso aquí en la clase, este año, el próximo, se puede equivocar todo lo que quiera, pero después en el mundo real no se puede equivocar, porque las consecuencias se las encargo. ¿Sí? Así que tranquila, acá Sí, estamos para gracias, aprender. profe. Ya. Bien, ¿más preguntas? ¿Alguien está haciendo el curso por segunda vez? ¿No? Bien. Bien, vamos a comenzar entonces. Lo primero que vamos a hacer era algo de lo que preguntaba doña Yulisa, que dice relación con qué vamos a trabajar este año y particularmente qué modelo de evaluación vamos a tener. ¿Se ve o no? Sí, Sí, profe. profe, Sí, sí sí se se ve. ve. Sí, profe. Gracias. Bien, este es el sílabus que, si no me falla la memoria, también lo colgué en Educando. Y Profesor, también, dígame. habla Kiara Jiménez. Lo que pasa es que hay una compañera que está diciendo por el chat si la puede dejar entrar. pero no es necesario dejar entrar porque entran solos. Po. Ah, ya le voy a decir, porque está Sí, diciendo si porque la puede aceptar. que apriete el link y debería ser, porque a mí acá voy a revisar en todo caso, pero no me arroja nadie que esté tratando de entrar. Bien. Este es el sílabo que está colgado, como le había comentado, en el Educando y dice relación con esta rama que denominamos derecho penal, o se ha denominado clásicamente derecho penal parte general, para diferenciarlo de la parte especial, donde se ven los delitos en particular, o también llamado derecho de los derechos fundamentales, no, este es el requisito, perdón. Acá la escuela lo llama, derecho penal parte general también. Pensé que lo llama introducción. Bien, tiene este año lo que vamos a ver en parte general son 4 unidades particularmente. La primera unidad, cualquier persona que tenga duda me interrumpe y comentamos. La primera unidad es alcance y límites del derecho penal, donde evidentemente vamos a ver su evolución histórica, vamos a ver el concepto de derecho penal, vamos a ver cuestiones relativas a la norma penal o las fuentes del derecho penal para llegar a la ley penal como principal norma, evidentemente, y sus características, la forma de interpretar la ley. A su vez, en la unidad 2 vamos a ver la teoría del delito particularmente, la teoría del delito que comprende
en particular cuatro grandes ramas: la teoría de la acción, o la teoría de la conducta, mejor dicho, donde vamos a ver la acción y la omisión. Después vamos a ver la teoría de la tipicidad, donde vamos a ver, vamos a volver a hablar de algo bien importante, que es la ley penal, que es lo más importante para el derecho penal, la ley penal, en cuanto solamente por ley se pueden establecer los delitos y las penas, no por otra norma y menos de rango inferior. Vamos a su vez ver la teoría de la antijuricidad, y finalmente vamos a terminar con la teoría de la culpabilidad, ¿sí? Estos cuatro grandes teorías son las que conforman particularmente la teoría del delito. Después vamos a ver las formas imperfectas de aparición del delito, lo que dice relación con el grado de desarrollo del mismo, del delito, que el delito, como bien sabe, se puede presentar como consumado, como frustrado o como tentado. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, evidentemente las vamos a ver, y eso también tiene consecuencias penológicas, o la respuesta que da el legislador desde el punto de vista de la pena o la consecuencia jurídica a cada delito cuando su forma de aparición es imperfecta, ¿sí? Vamos a ver también las formas de participación, como yo les comentaba: autor, cómplice, encubridor. Vamos a su vez también ver cuál es la forma de reacción del derecho penal frente al delito, que particularmente es la teoría de la pena en la unidad 3, pero también vamos a ver que la pena tiene tiene una naturaleza evidentemente retributiva, pero también puede ser preventiva, como vamos a ver, pero también hay distintos tipos de pena, y por eso vamos a clasificar la pena. La pena principal probablemente, y la que ustedes más conocen, es la pena privativa de libertad, ¿cierto? La pena privativa de libertad o la pena de cárcel, también llamada, pero a su vez también hay otras penas que son consecuencias jurídico-penales, por ejemplo las multas, por ejemplo las inhabilidades, por ejemplo también las suspensiones, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ver también, ¿sí? Y vamos a ver también las formas de individualización y determinación de la pena. Es decir, para un caso concreto, ¿cómo determinamos la pena? Porque la pena se determina en relación a muchas variables que el juez tiene que revisar, y evidentemente el abogado tiene que saber. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la consecuencia jurídica que pueda tener su cliente o que pueda tener el imputado en caso de ser, por ejemplo, fiscal o ayudante fiscal el día de mañana, ¿sí? Y finalmente, en la unidad 4, que es una unidad en realidad que interactúa con el resto de unidades, la 1, 2 y la 3, son saberes actitudinales transversales al módulo. Como es actuar responsablemente en el ámbito de su desempeño, atendía a la naturaleza, los conflictos penales, y como bien yo le decía, recuerde que aquí, y no es porque lo diga yo, porque es cosa de analizar el globo del derecho en general, para darse cuenta que aquí las consecuencias jurídicas son la libertad de una persona y no limitado a naturaleza pecuniaria como podría ser en la rama del derecho civil, ¿cierto? Bien, la metodología que vamos a utilizar, bueno, son, como les comenté, una clase teórica. Voy a tratar de reducirla lo más que se pueda, 1h20, 1h30, evidentemente a veces me voy a alargar porque no alcanzamos a ver todos los contenidos que uno quiere, y es primera vez, como bien saben, que hago esta clase en este formato virtual, ¿ya? El año pasado, en parte especial, me resultó bastante bien trabajar 1h20 con los alumnos de esta manera, clases participativas, pregunto harto para que participen y no se queden dormidos ni dormidas, y a su vez también también me pueden ir interrumpiendo para que vayamos resolviendo inmediatamente las dudas que vayan existiendo. Esta es la idea, una clase participativa para que, a pesar de lo tortuoso, lo disfruten. Y después, la segunda hora o la segunda parte de la clase, vamos a ver casos en particular, que va a servir justamente para la pregunta que tenía doña Carolina, que consiste en cómo vamos a resolver casos, ¿cierto? Y evidentemente, si empezamos a ver casos ahora, eso nos va a ayudar justamente a que ustedes después de manera autónoma puedan resolver casos, lo cual va a emanar de un análisis jurídico previo que usted va a hacer para llegar a una conclusión jurídica también, ¿sí? Y finalmente, la última parte de la clase es la que está dedicada a resolver preguntas, inquietudes
o también podría ser no necesariamente las lecturas de clases anteriores, de contenidos que no se hayan entendido bien, pero en general o en particular van a ser de lecturas que se van a ir entregando clase a clase, ¿cierto? Si algunos me preguntan en definitiva, oiga, ¿por qué manual se lleva usted? ¿Por dónde podemos estudiar? Mire, yo le daría un orden, independiente del sílabus, que ahí hay una gran bibliografía, dentro de la cual está la que yo le voy a dar ahora, daría como prioridad primero al profesor Mario Garrido Dumont, que en paz descanse, un profesor de la Universidad de Chile, también fue ministro de la Corte Suprema. Esa sería la prioridad número 1. Segundo, también a un profesor que fue uno de los profesores insignes de esta universidad, como es Sergio Politov, ¿sí? Que también en paz descanse, no fue ministro de la Corte Suprema, pero sí fue un eximio profesor de Derecho Penal y además de esta casa de estudios. Que escribió un manual junto también a otro profesor que hoy día está en la Universidad de Chile, pero en ese momento fue uno de los primeros profesores de la Universidad de Talca, que era Jean-Pierre Matu, y su cónyuge, que es doña María Cecilia Ramírez, escribieron este manual. Este sería el segundo elemento al cual usted, desde el punto de vista bibliográfico, puede recurrir para trabajar, ¿sí? Pero inmediatamente le voy a decir algo para que tenga en consideración. El derecho penal, en particular, es tratado desde el punto de vista sistemático desde dos puntos de corriente extrema, diría yo, que son el finalismo y el causalismo. El finalismo tiende a ubicar algunos elementos del delito de una forma y el causalismo de otra forma, ¿sí? No obstante que digan lo mismo, pero los sitúan en espacios distintos para que se entienda. Esto no tiene incidencia en la docencia o en el aprendizaje, ninguno, pero que usted tiene que saber evidentemente que un finalista ubica el dolo en la tipicidad, el dolo y la culpa en la tipicidad, en cambio un causalista como Boritov, Matu, Ramírez lo ubican en la culpabilidad, ¿sí? No obstante el concepto sea el mismo, pero el tratamiento sistemático de estas instituciones sea diferente, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cuál es el modelo evaluativo que vamos a hacer? Bueno, van a haber evaluación oral escrita como aparece acá en el sílabo, siendo la primera con un valor del 15%, la segunda con un 25% y la tercera con un 20%. Me explico. Generalmente la evaluación es escrita, ¿sí? Generalmente la evaluación es escrita. Y así va a ser la 1, así va a ser la 3. ¿Vale? Probablemente la 2 no. Probablemente la 2 es posible que la hagamos oral. Ahora, cuando es escrita, ¿en qué consiste? Hay dos mecanismos que utilizo. Uno, que es a través de preguntas de selección múltiple, que ya lo estoy dejando de lado, le estoy comentando, pero puede ser que vuelva a esa mecánica. Y la otra posibilidad es, doña Carolina, resolución de caso. O sea, que yo le entrego un supuesto fáctico particular y usted lo tiene que resolver y entregar, ¿sí? Evidentemente, cuando uno entrega un problema jurídico, entrega un problema y también hace algunas preguntas para que el alumno o la alumna se cuestione y conteste esas preguntas, ¿sí? Eso. Y probablemente la acción clínica a la cual está llamada acá, que también va a ser una resolución de caso, o también pueden ser relatar ciertos contenidos de materia, probablemente sea oral, ¿sí? No obstante que también podría ser escrito. ¿Alguna duda acá? Profe, no sé si me escucha. Sí. ¿Su nombre? Ítalo Retamales. Ítalo. Sí. Profe, que Lo escucho perfecto. Cuénteme nomás. La compañera había escrito en el grupo que todavía no había podido entrar, que le seguía saliendo que tenía que ser aceptada, parece, para entrar a la reunión. No sé si sigue. Oiga, pero es que, a ver, escucha qué raro. A ver. Es que no me aparece acá que esté en espera. No me aparece nada que esté en espera. No. Quizás se rindió ya porque puso que parece que iba a escuchar la grabación de la clase si alguien la grababa. Quizás se rindió y salió ya. Sí, es que todavía no lo empiezo a grabar porque como no hemos visto la clase, en un rato empiezo, ¿ya?
Ahora estamos viendo partes generales nomás. Mire, no me aparece. ¿Y le mandó el link usted o no? Si el link está en el grupo. Sí, es que dígale, mire, que ingrese por el link o la otra posibilidad que tiene para unirse, que anote la sesión y después ingrese la clave, que entiendo que es penal. Que intente de las dos formas. Y eso lo tiene que hacer cuando abre Zoom, te da la posibilidad, bueno, si agrega el link y el link te manda inmediatamente el mensaje que te tienen que dejar entrar, que no utilice ese mecanismo, sino que abra el Zoom y donde dice unirse, ahí le va a pedir el número de la reunión, que ahí tiene que incorporar el número que estaba señalado, y después la password, que es en este caso penal. ¿Sí? Si le puede transmitir esa información, se lo agradecería. Sin perjuicio, como les decía, vamos a grabar la sesión, así que pierdan cuidado. Bien, ¿alguna pregunta en torno a la evaluación? Sí, profe, a mí me preguntaron sobre los lados, que aparecía algo como de clínicos, ¿Perdón? que aparecía acciones clínicas. Eso. Sí, esto aparece en el sílabo como acciones clínicas, es decir, la idea es que hagamos trabajos prácticos, ¿sí? Que, como podría ser, por ejemplo, una resolución de caso. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Eso sería la segunda Pero esa resolución, sí, pero esa resolución de caso es un poco más breve, porque si la hacemos oral, por ejemplo, que yo le pregunto a usted, mire, imagínese, ¿cuál es su nombre, perdón? Isabel. Mire, imagínese, doña Isabel, que Juan está con un cuchillo. Y Juan, sabiendo que Luis tuvo un amorío con su esposa, va y lo acuchilla. Esa conducta del sujeto activo está justificada, y usted me tiene que razonar en ese acto y decirme sí o no y por qué. ¿Entiende? A eso se refiere una acción clínica. ¿Sí? Una resolución de caso concreto. O bien, también podría ser por escrito. ¿Perdón? Que sí, No la escucho. la interrumpí antes de tiempo, pero que sí había entendido la idea de cómo sería oral una resolución así. Sí, pero sería breve, no sería una cosa muy larga, porque si no estaríamos, imagínense cuánto rato. Pero despreocúpense en el sentido de que la evaluación para mí es importante, pero el modelo que adopto en definitiva tiene que ser, o sea, generalmente es un modelo que ya hemos trabajado en la clase, o sea, no es algo que usted lo vaya a tomar por sorpresa. Los reclamos sí reiterados que he tenido, me adelanto inmediatamente, por lo menos por el grupo del año pasado, es que doy poco tiempo, a juicio de ellos. A juicio mío es tiempo más que suficiente, 1 hora y media probablemente para resolver un caso. ¿Sí? Eso. ¿Se entendió? Sí. Súper. Bien. Y lo que sí le adelanto inmediatamente es que las pruebas recuperativas, esas siempre son orales, ¿ah? Salvo que el año pasado no lo pude hacer porque me equivoqué con el sílabo, pero este año todas las pruebas recuperativas, y como han sido históricamente conmigo, son orales siempre, ¿vale? ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper. Ahí está la bibliografía, que esta es parte de la que ya hemos indicado, sin perjuicio que usted también pueda ver otra literatura, como don Alfredo Echeverri, también un eximio profesor de Derecho Penal, aún vivo, ya debe estar al borde, no sé, de los 90 años probablemente. Jaime Couso y Héctor Hernández, profesores de la Universidad Diego Portales, que hicieron un manual de parte general, que en definitiva es un manual comentado de la ley, bastante extenso, pero muy buen texto, que también puede colaborar si es que alguien, sobre todo este texto, si es que alguien quiere profundizar mucho más cuestiones que las que hemos visto en clase y las que ha leído, probablemente este texto de Hernández y Couso lo va a ayudar, o la va a ayudar de manera profusa, ¿sí? También está este texto de Tatiana Vargas, pero un texto muy general, diría yo, que es una profesora de la Universidad de los Andes,
el texto al cual aludí antes de Politov, o sea, este es de Matus y Ramírez, particularmente porque después escribieron ellos no sacaron no, acá está la de Politov Matus Ramírez. ¿Sí? Este es un texto actualizado de esto, pero no hay cambio. Yo le sugiero el texto original de Politov Matus Ramírez. ¿Sí? Y también tenemos otro texto bastante utilizado de un profesor que también fue ministro de la Corte Suprema, profesor de la Universidad Católica, don Enrique Curi, que también en paz descanse, que también es un muy buen texto y también muy fácil de leer, para que se entienda. Esas son las cuestiones bibliográficas que tienen que ver, sin perjuicio de las que vamos a ir entregando clase a clase. Bien, antes de comenzar, preguntas, dudas respecto al sílabo. ¿No? Ya. Bien, nos vamos entonces, vamos a comenzar y ahora vamos a empezar a grabar. Vamos a compartir pantalla para la presentación. Acuérdenme que alguien me pare a la hora, por favor. Porque como tengo que estar viendo la pantalla, es probable que no... Ya de acuerdo. Ya, muchas gracias. ¿Su nombre? Sigrid. Bien, doña Sigrid, muy amable. Hoy este es un curso sumamente... Las mujeres ganaron terreno en este curso, Profe, ¿estos PowerPoint los va a subir al Educandos? Sí, también. Y qué bueno que me... ¿Cuál era su nombre, perdón? Carolina. Doña Carolina, sí, lo vamos a ir subiendo al Educandos, pero les quiero decir algo que es bien importante. Los PowerPoint, este es un PowerPoint que tiene 133 diapos, pero hay cuestiones que están bien, hay cuestiones que están mal. Usted se tiene que estudiar lo que hemos visto de la clase nomás, porque no vea algunas PPT posteriores porque están todavía en construcción. Las únicas que ya están asentadas, fijas, inamovibles, son las que hemos visto en la clase, ¿vale? Ya. Ya para que tenga la precaución. Es decir, yo lo voy a ir subiendo todas las clases, pero usted tiene que ver, por ejemplo, lo que correspondió a esa clase, salvo en la última clase que iba a ser el PowerPoint de todo el año, ¿entiende, no? Esa es la idea. Bien, acá está mi correo, no sé si se ve, cualquiera que tenga dudas, preguntas, también me puede escribir, y particularmente la persona que va a obrar como una especie, entre comillas, de presidente o presidenta del curso, lo más probable que sea presidenta, porque hay una masiva presencia femenina, y que va a obrar en definitiva, a la cual yo le voy a hacer llegar el video de la clase y para que lo reparta por favor entre los compañeros. ¿Sí? Hasta que tengamos ayudante o ayudanta, que va a ser ya en un futuro próximo. Vamos a agregar la función grabar y partimos. Y también eso es otra cosa que yo les pediría, si es posible, que todas las clases me acuerden para que no cometer errores sobre esto. ¿Sí? Bien, derecho penal. Bien, vamos a partir entonces, primero vamos a partir con CB, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Súper. Vamos a partir con algo como para que nos haga pensar, nos haga pensar ¿de qué trata esto? ¿De qué trata el derecho penal en particular? ¿Qué se imagina uno a propósito de esto, cierto? Porque a veces cuando uno no sabe, uno ve los casos que aparecen en la prensa y piensa al tiro, no, este es un asesino, este es un violador, este es un tal por cual, ¿cierto? Y lo primero que me gusta transmitir a las personas, y particularmente a mis alumnos, que las cosas no son ni negras ni blancas. Las cosas siempre tienen matices, ¿cierto? Porque evidentemente si una persona mata a otra, bueno, la mató, pero hay que saber en qué circunstancias la mató, ¿cierto? Como en este monito, en este mono porque uno ve a primera imagen, pucha, es un hombre disparando a otro hombre y más encima por la espalda. ¿Qué piensa usted, doña Camila? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Si esto ocurriera en el mundo real. ¿Se escucha? ¿Qué? Sí, perfecto. ¿Se escucha? Sí, ya, perfecto. lo primero que se me viene a la cabeza, es que sea algo como de venganza. Ya, perfecto.
Entonces, pero también diríamos inmediatamente, y si usted le tuviese que poner un nombre a ese delito, ¿qué nombre le pondría? Homicidio, no sé, calificado. Está bien, y efectivamente Con- podría ser homicidio calificado porque es por la espalda, entonces uno podría decir que es alevoso. ¿Ah? Está bien, mire, le apuntó, podría ser un homicidio calificado, y es venganza. Efectivamente, es venganza. ¿A alguien se le ocurre otra cosa distinta a lo que dijo doña Camila? ¿En cuál imagen, profe, perdón? En este monito de acá abajo, que yo marco, Ah. del sujeto disparándole a otro sujeto. ¿Puede ser un robo también? ¿Y por qué robo? ¿Por qué se imagina un robo? Porque la otra persona está como corriendo despavorida y el otro lo está apuntando por la espalda. Perfecto. Usted dice que este es el que robó y este es el que dispara, ¿cierto? Sí, el otro está actuando como en defensa propia. En defensa propia. Muy bien, mire, mire. Y para que sepa inmediatamente, la defensa propia o la legítima defensa es una causal de justificación que vamos a estudiar a propósito de la teoría de la antijuricidad, ¿sí? Y que implica que el delito no es tal, o sea, deja de ser delito, ¿me entiende? Porque está justificado justamente por la legítima defensa. Entonces ya no estamos frente al homicidio calificado del cual hablaba Camila. ¿Sí? Profe, ¿Sí? yo tengo pensé otra cosa. Lo que pasa es que si solo estamos viendo la imagen, nos estamos quedando con lo primero que se nos imagina. Pero puede ser Claro. una actuación, aparte se ven los dos de traje y todo, no es por discriminar la vestimenta ni nada, pero habría que ver qué está detrás de eso. Efectivamente. Sí, lo que yo quiero llamarle la atención con esta figura es que las cosas no son negras ni blancas, y no por lo que vemos acá es inmediatamente que tenemos que resolver o llegar a una inmediata resolución, y eso va a quedar más claro cuando veamos el video, un video que les quiero mostrar que es muy breve, de 5 minutos. Las cosas no son ni negras ni blancas, porque esto podría ser un homicidio calificado, como dijo alguien, esto podría ser una legítima defensa, y también podría haber sido nada, porque podría haber sido una actuación, como piensa usted. Evidentemente. Está bien, muy bien. Ahora, me voy a cambiar de figura, esta de acá, lo que aparece de estos dos vehículos. ¿Qué es lo primero que se le ocurre a usted, señor López, Sebastián López? ¿Aló? Sí, lo escucho. ¿Se escucha? Buenos días. Perfecto. Buenas tardes. Yo ahí lo que diría a simple vista, obviamente, sería un accidente. No, ahora, podría ser que puede ser intencional, pero no, no me debería decir que puede ser intencional porque no sé más. Perfecto. Solo- Usted dio dos, sí, bien, don Sebastián, porque usted dio dos conceptos bien importantes. Dijo en primer término, yo creo que es un accidente. Y cuando dice que hay un accidente, el sinónimo que inmediatamente se nos viene a la cabeza es, desde el punto de vista subjetivo de los sujetos involucrados, es la existencia de culpa, ¿sí? Cuando hay accidente hay culpa, porque un conductor no estuvo atento a las condiciones del tránsito, por eso chocó. Culpa. Ahí la respuesta penal es distinta a cuando es intencional, es decir, que este sujeto quiso chocar al otro sujeto, al otro vehículo, ¿sí? La respuesta penal de la intención es mayor que la respuesta penal de la culpa. Y la respuesta penal de la intención es lo que el legislador denomina dolo. Sí. Y como se dan cuenta, frente a la misma imagen, podemos encontrarnos frente a dos supuestos. Pero también, porque me gusta, esto también podría ser incluso más complejo. Le vamos a echar sal y otro tipo de condimento a la acción. Imagínese usted, doña Valeria, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Imagínese usted si el conductor de este vehículo que choca a lo choca porque se queda dormido, producto de que en una cafetería una persona le dio una pastilla o le vertió una pastilla que era para dormir, y producto de esa pastilla que tomó, que él no sabía que había tomado, choca este vehículo. ¿Qué me podría decir usted? ¿Qué se imagina o qué le dice el sentido común?
Yo creo que podría ser como coautor del delito, porque aunque no sea directamente la intención de él, él participa y él provoca el choque, pero es la otra persona la que lo induce a hacer eso al darle la pastilla para dormir. Mire, podría ser, pero en realidad está bien, pero hay un concepto que no es el adecuado, que es coautor. No es que sea coautor. La persona que le da la pastilla podría ser un autor mediato del delito, la persona que le da la pastilla, porque la persona que maneja y se queda dormida aparece como instrumento. Eso lo vamos a ver en la autoría y participación. Pero la persona que maneja, le quiero hacer la siguiente pregunta, doña Valeria, ¿será una persona que desde el punto de vista penal lo tendremos que sancionar? ¿La persona que se queda dormida? No estoy segura. No, pero ¿qué cree usted? ¿Qué le dice el sentido común? Se queda dormida por una pastilla que él tomó y no sabía que la había tomado. Yo creo que no, porque no era su voluntad tomar la pastilla. Efectivamente, no era por su voluntad. Entonces, aquí estaríamos frente probablemente a ausencia de una conducta, aunque no se crea, porque existe una conducta que es lesionadora o que provoca un accidente o provoca una colisión, estaríamos frente a una conducta que penalmente es irrelevante. O dicho de otra manera, existe una ausencia de conducta propiamente, porque la voluntad del sujeto no era chocar, o sea, se quedó dormido por causas independientes de su voluntad. ¿Se ha dado cuenta cómo ha ido mutando todo esto que hemos pensado a propósito de esta fotografía? ¿Ah? Y que uno podría decir, un accidente, tuvo la culpa el que chocó por atrás. Eso podría ser lo primero que piensa. Y nos quedamos con esa imagen. Pero aquí usted va a aprender en esta asignatura que este caso tiene matices y este caso también tiene matices. ¿Cómo este caso también tiene matices? Porque aquí, ¿qué vemos? Doña Paula Gutiérrez. Hola, profesor. Hola, un gusto. ¿Qué vemos acá, doña Paula? Una persona que está apuntando algo con una pistola, con un arma. Ya. ¿Y qué se imagina que usted que es esta persona? Pudiese ser que puede ser hasta un militar. Un militar podría ser. Yo me imagino que, por ejemplo, un cazador. También un cazador. Sí, pues, imaginémonos que un cazador, doña Paula, y este cazador le dispara a un animal, que este animal es, no sé, pues imagínese usted que está en el sur y mata a un ciervo. ¿Qué me diría de esa acción usted particularmente? Que, bueno, se me viene a la cabeza primero de que como a los animales no se le considera como una persona, sino como una cosa, como que me causa como igual un poco de estupor. conflicto, como sí. A mí me pasa lo mismo. qué pena o qué cosa estaría cometiendo la persona, pero para mí esa persona está cometiendo un delito porque está matando a un animal. Profe. Ya. Sí, esperemos un poquitito, antes de que dijo profe. Primero, doña Paula, usted dijo algo que ha acertado, porque dijo, mire, está disparando a un animal que para los efectos del derecho es una cosa. Usted lo dijo, desde el punto de vista civil es una cosa, ¿cierto? Que es lamentable, por otro lado, que el siglo XXI se sigan considerando los animales como cosas, pero claro, pero para nuestra legislación es cosa. Y dijo otra cuestión que es bien importante, pero para mí es delito. Está bien, pero para que sea delito, tiene que estar en la ley descrito como delito. Lamentablemente, el dispararle a un animal no está descrito en la ley como delito, salvo que ese animal tenga dueño, por ejemplo. ¿Sí? Porque hay una cosa que tiene propietario, entonces estás cometiendo un delito de daño respecto de una cosa la cual tiene un dueño. ¿Sí? ¿Se entiende, Paula? Profesor. Sí, profe. Súper. ¿Sí? ¿Quién está preguntando? Ay. Sofía González. Doña Sofía. Sí, ¿qué pasa con la caza de especies protegidas? Eso sería un delito, ¿no?
¿Cuál casa de especie protegida? Me pilló con la pregunta, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo mataron a un puma. Eso no ¿Ya? era casa, pero lo Ah, mataron. ya, ahora lo entiendo, me estaba imaginando otra cosa de especie. Sí, pues, eso está prohibido por la ley de caza. No son delitos, son infracciones administrativas que tienen severas multas, pero no son delitos, ¿sí? Salvo que esté tipificado como delito en la misma ley de caza. Y entiendo que, yo desconozco, pero si no me falla la memoria, el único delito de la ley de caza que conozco, habría que ver la actualización, es a propósito de matar los pudú, ¿ah? Que están en conflicto o sea, están con probabilidad de extinción, ¿sí? Pero lo otro, generalmente, por ejemplo, matar animales fuera de temporadas de caza, porque hay ciertas épocas que se puede cazar, generalmente traen aparejadas multas o cancelación de la licencia del cazador, cuando son reiteradas, ¿sí? Pero esos son los tipos de sanciones que hay en general. ¿Se entiende? Sí, muchas Profesor, gracias. ¿Sí? ¿y qué pasa con, no sé, por ejemplo, la ley de tenencia responsable? Como ahí no se podría buscar algo para... No, porque los delitos, y ya lo vamos a ver en particular, los delitos tienen que estar tipificados en la ley, de manera exacta, escrita, que la conducta que se prohíbe esté totalmente descrita en la ley, no se puede suponer, ¿me entiende? En la ley de tenencia responsable, lo que se hace en esa ley es otra cosa, mi estimada. Lo que se hace es, se establece una serie de prohibiciones e imperativos para las personas que tienen a su cargo o son responsables de animales, ¿cierto? Y particularmente también lo que quiso el legislador en este caso, hacerlo responsable, no era necesario en todo caso, hacerlo responsable justamente aquellos que tienen animales peligrosos, como podría ser la tenencia de un perro Rottweiler, ¿cierto? Que implica que tienen que tener determinadas características si es que usted lo quiere pasear en la calle, lo tiene que llevar con un bozal, con una correa, y si muerde a alguien se tiene que hacer responsable de los efectos civiles que esa mordedura tiene, e incluso penales, ¿cierto? Porque podría existir negligencia, ¿cierto? Si es que no cumple todas las medidas de seguridad que franquea el legislador a propósito de este animal. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, profe, entonces como maltrato animal y nada, no pasa por algo... Lamentablemente, sí, lamentablemente los animales son considerados cosas todavía desde el punto de vista civil. Lo que sí existe una ley de maltrato animal, que es distinta cuando uno maltrata a los animales y que establece en definitiva sanciones desde el punto de vista penal también. Por ejemplo, yo he sabido algún caso, no sé, un perro que dejaron en un auto y el perro sofocó a la persona, lo llevaron a tribunales por maltrato animal. Pero matar un animal cuya caza está permitida, es solamente el ejercicio legítimo del derecho recreativo del sujeto. Es decir, este señor, si está cazando y le está disparando un ciervo en el sur y está en temporada de caza y tiene su licencia para cazar, está haciendo uso de su derecho legítimo al ejercicio del derecho de recreación, ¿cierto? O practicar su hobby, para que se entienda. Por mucho que a algunos no les parezca, pero es así. Profe, Ahora, distinto. ¿Sí? ¿y si no tiene la licencia para cazar? Igual está haciendo ejercicio del derecho a recreación, pero va a estar expuesto a una multa por no tener licencia. ¿Me entiendes? Profe, ¿y con la imagen no se podría dar otro tipo de delito que sería el porte ilegal de arma de fuego? También podría ser, efectivamente, si se trata de una persona que no tiene el derecho para portar el arma, podría existir un delito, como usted bien dice, delito de porte ilegal de arma de fuego. ¿Sí? Profe, ¿sí? ¿me escucha? Sí. Decía, ¿y qué pasa si, digamos, en este caso la persona en vez de estar cazando un animal, que eso sí está permitido, estuviera, por ejemplo, tuviera un perro, un gato puesto ahí y le estuviera disparando por diversión? Supongamos que una persona media sádica y está mutilando al animal con el arma por diversión. ¿Ahí sí contaría que esas como delito por maltrato animal o no? Sí, efectivamente, ahí es delito de maltrato animal. Sí.
Y además que, pero ojo, que ahí usted tiene que distinguir entre los animales, acuérdense en derecho civil que hay los animales domésticos y domesticables, es aquellos animales que tienen, y los salvajes, los animales que tienen dueño, como a ser perro y gato, van a, incluso no tengan dueño también, los callejeros, uno va a cometer el delito de maltrato animal. Animal salvaje, por ejemplo, no sé, piense usted en un pato, ¿ah? En un pato salvaje, pues, no estos patos domesticados, y que en época de caza un cazador le da caza, es un acto legítimo del derecho de recreación que tiene ese cazador, salvo que no tenga su licencia, o sea, salvo que no tenga el derecho a portar arma, que podrá, o sea, no se le va a sancionar por el animal, sino que se le va a sancionar por la tenencia del arma respecto a la cual no cuenta con el permiso necesario, ¿entiende? Eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Súper. Mire, cuando yo coloqué esta fotografía hoy día en la mañana, no se me ocurrió todas las cosas que ustedes han sacado a colación, pero también volvemos a lo mismo. Son distintas cosas o distintas miradas respecto de lo que puede existir, o sea, de la realidad de las cosas, o sea, de lo que realmente ocurre, ¿cierto? Porque también incluso podría ocurrir que esta persona, que es un cazador, le haya disparado a un animal pensando que era un ciervo y en realidad era una persona disfrazada, ¿cierto? Disfrazada de ciervo. ¿Qué va a suceder con este sujeto? ¿Va a cometer un homicidio? Profe, habría que ver también si el sujeto se encuentra bien mentalmente. También, evidentemente, porque hay que Porque saber si si es imputable penalmente, porque si se trata de una persona que es inimputable, no va a haber delito. No va a haber delito. Y una persona inimputable es una persona que no está en capacidad de comprender y entender el significado de sus actos y el resultado de los mismos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el caso que acabo de dar del sujeto que dispara pensando que es un ciervo y en realidad mata a otro sujeto que en realidad estaba disfrazado de ciervo? ¿El cazador es responsable de esa muerte? Yo creo que si no se ve claramente que es una persona disfrazada de un ciervo, lo libra de dolo, no lo hace sabiendo al matar. Sí, ¿su nombre? Carolina. Doña Carolina, es efectivo lo que usted dice, efectivamente. Si esta persona, primero lo que comete este sujeto es error. ¿Por qué es error? Porque se llama error. Porque es una falsa representación de la realidad que él tiene. Él piensa que está frente a un animal y en realidad es una persona. Y ahí lo que tenemos que saber o poder determinar es si ese error es evitable o es inevitable, como usted bien dice. Si ese error es evitable, es decir, si solamente era cosa de colocarse cualquier persona colocada en esa posición hubiese podido observar que era una persona, este sujeto va a ser responsable penalmente, probablemente a título de culpa, porque no quería matar a un hombre en particular, pero sí responsable penalmente a título de culpa. No obstante, si el error es inevitable, no tenía cómo poder distinguir que era una persona, aunque se hubiese puesto lente, aunque aquí en esta posición hubiese estado cualquier persona de manera previa, ese acto va a ser irrelevante penalmente. ¿Sí? Es decir, no va a ser delito. ¿Vio? Entonces, estamos frente a situaciones que presentan distintos matices respecto de la óptica que las miremos. Eso es lo que quiero transmitir con esto. Y lo mismo también sucede, mis estimados alumnos y estimadas alumnas, a propósito de la participación penal. Uno puede pensar que uno es un autor, uno puede pensar que lo asesinó, que la asesinó, que la violó, lo violó, pero en realidad las cosas pueden ir cambiando y mutando. Esto uno no se tiene que quedar con la primera impresión. Y les quiero, para motivarlo un poco, mostrar un video, una película que es bastante vieja, que probablemente no creo que la hayan visto, que se llama 12 hombres en pugna, que es de la década del 70, donde actúa Henry Fonda, y se trata de 12 jueces que tienen que deliberar sobre
un chiquillo menor de 18 años que el juez del tribunal en Estados Unidos les pidió que deliberaran si los dos están a favor de ejecutarlo, si es que lo consideran culpable, y si no habían 12 votos, en definitiva, lo deberían absolver, ¿cierto? ¿Se escucha, cierto? Sí, profe. Súper, súper, súper. Espérenme un minutito, porque tengo que dejar de compartir para mostrar la otra pantalla. Y veamos este video de esta película. Ya, esperemos un poquitito, ahora lo voy a compartir. ¿Se ve, cierto? Sí, profe. Ya dura 5 minutos 37. Es muy bueno, así que pongan atención, por favor. Si aquí el juez le está hablando al jurado, también hay una voz que va explicando un poco el caso. ¿Ah? Ahí va. If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused, a reasonable doubt, then you must bring me a verdict of not guilty. Now, if, however, there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty. Un jurado conformado por 12 miembros recibe el encargo de juzgar a un adolescente acusado de haber matado a su padre. De los 12 integrantes, todos están convencidos de que el acusado es culpable del asesinato, menos uno. You're faced with a grave responsibility. Thank you, gentlemen. Okay, anyone doesn't want to vote? Guy with me. Okay, then just remember that this has to be 12-0 either way. That's the law. Okay, are we ready? All those voting guilty, please raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, that's 11 guilty. Those voting not guilty? 1. Right. El miembro número 8, personificado por el actor Henry Fonda, ofrece diferentes argumentos que ponen en duda la culpabilidad del adolescente. I kept putting myself in the kid's place. I'd have asked for another lawyer, I think. I mean, if I was on trial for my life, I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to. Look, there was one alleged eyewitness to this killing. Someone else claims he heard the killing, saw the boy run out afterwards, and there was a lot of circumstantial evidence. But actually, those two witnesses were the entire case for the prosecution. Supposing they're wrong. What do you mean, supposing they're wrong? What's the point of having witnesses at all? Could they be wrong? Surgen factores que no fueron analizados en el momento del juicio. People make mistakes. Could they be wrong? Now, are you trying to tell me that this knife really fell through a hole in the boy's pocket? Someone picked it up off the street, went to the boy's house, and stabbed his father with it just to test its sharpness? No, I'm just saying it's possible the boy lost his knife and that somebody else stabbed his father with a similar knife. It's just possible. Take a look at this knife. It's a very unusual knife. I've never seen one like it. Neither had the storekeeper who sold it to the boy. Aren't you asking us to accept a pretty incredible coincidence? I'm just saying a coincidence is possible. And I say it's not possible. Where did that come from? It's the same knife. Factores que van logrando que los demás integrantes del jurado vayan, uno a uno, cambiando su opinión sobre el caso. Bought that in a little pawn shop just 2 blocks from the boy's house. It cost $6. Pardon? I vote not guilty. What are you talking about? I mean, we're all going crazy in here or something. Surgen los conflictos personales y emocionales desde la persona más objetiva hasta la más temperamental, lo que influye y complica decidir sobre el asesinato y tomar la decisión unánime. I feel sorry for you. What it must feel like to want to pull the switch. Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger.
You want to see this boy die because you personally want it, not because of the facts. You're a sadist. Kill him, Mom! You don't really mean you'll kill me, do you? Un asunto derivado en los años 50 que permite observar el proceso de decisiones de los jurados y reflexionar en torno a cómo se construyen los argumentos en la búsqueda de la verdad y la manera en que juegan los prejuicios en la toma de decisiones. It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this. Inició como una serie de televisión y después como una obra de teatro, lo que cautivó al actor Henry Fonda a hacer una película sobre el tema y propuso al director Sidney Lumet para dirigir su ópera prima, 12 hombres en pugna. Not guilty. Not guilty. Una cinta estadounidense de 1952. 12 hombres en pugna es un referente para los estudiosos del derecho. What's your name? Davis. My name's Ricardo. Well, so long. El Consejo de la Judicatura, hoy, Oscar Valleza. Bien, ¿se escucha? Sí, profe, son las 4:30. Ya, entonces descansamos 10 minutos y volvemos, ¿vale? Bueno, profe. Ya, gracias a ustedes.